Tenía una actividad diferente el día de hoy. Iba a presentarles un video, pero el video se los dejo para el final de la clase. Entonces, se corrió un poquito el orden de las actividades, pero pues, ¿qué más se le puede hacer? Bien, señores y señoras, y señoritas, hoy vamos a ver un tema que es muy importante y se complementa con esta ley de Ohm que hemos venido trabajando y se llama la suma de resistencias o resistencia total de un circuito. Entonces, como yo les había platicado antes, existen varias topologías de circuitos o de maneras de cómo escribir yo la resistencia, y una de ellas o unas de ellas pueden ser la resistencia en serie y en paralelo. Cada una de estas configuraciones tiene sus ventajas y sus desventajas de funcionamiento. ¿Sí? Entonces, en esta clase es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a tratar de nombrar todas estas diferencias que tenemos, ¿sí? Ya sean la resistencia en serie o la resistencia en paralelo, cuáles son las características que ellas cumplen dependiendo pues, de su funcionamiento, ¿sí? O de su acomodación. Entonces vamos a empezar por ahora con las resistencias o resistencias en serie. Entonces, para sumar resistencias en serie, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Cómo son? Bueno, o primero vamos a dibujar cómo son una resistencia en serie. Entonces tenemos una fuente de voltaje, ¿sí? Que en este caso es una fuente de voltaje DC, y tenemos dos resistencias. A partir de dos resistencias es que se puede hacer un grupo de resistencias, ¿cierto? Entonces comenzamos con la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 2. No, vamos a poner dos resistencias. R1, R2 y este es el voltaje. ¿Cómo vamos a saber cuál es la resistencia total o la resistencia equivalente de este circuito? Simplemente aplicamos la fórmula la siguiente. Entonces, resistencia total, ¿sí? Estamos hablando de resistencias en serie, es igual a R1 más R2. Y listo. Ese es el valor de la resistencia total. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que estas resistencias se suman como normalmente nosotros sumaríamos cualquier otro número. No sé si esta resistencia equivale a 1.2 kiloohmios y esta otra resistencia equivale a 2.2 kiloohmios, pues la resistencia total, ¿a cuánto equivaldría? La resistencia total es igual a 1.2 kiloohmios más 2.2 kiloohmios, me da resistencia total que es igual a 3.4 kiloohmios. ¿Estamos? De esta manera entonces podemos sumar resistencias en serie y no solo resistencias, sino también, bueno, a la resistencia que se le dice, que es un circuito o es un elemento que consume corriente, ¿cierto? Entonces un bombillo también sería una resistencia en esa misma lógica. Entonces tenemos una serie de bombillos conectados en serie. ¿Qué quiere decir? Que van a estar conectadas de esta manera, ¿cierto? Las características de estos componentes pueden llegar, o la característica de estas topologías, mejor dicho,
por lo menos en serie. En serie, entonces, ¿qué pasa con la corriente? La corriente en ambas resistencias, en ambas dos, no mentiras, en ambas resistencias, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a esto, no aprendamos esto. No aprendamos, sino que vamos a deducir el por qué. Vamos a deducir el por qué. Vamos a desarrollar ese pensamiento crítico y ese pensamiento constructivo, que es el que nosotros como estudiantes o como personas o como seres vivientes deberíamos tener. Es la única cosa que nos diferencia de los animalitos, el racionamiento que tenemos nosotros para hacer, pensar, creer, ¿sí? Entonces es importante que utilicemos más ese racionamiento. Digamos, bueno, ¿y esto para qué me serviría? Bueno, ¿y esto por qué tengo que hacerlo así? ¿Y qué pasa si yo, y por qué si le quito, o por qué si le pongo, o por qué si... Entonces, comenzamos o comenzar a utilizar ese pensamiento crítico que es muy importante para nosotros las personas. Entonces, vamos a construir el conocimiento y vamos a llegar a ese conocimiento que estamos poniendo en práctica, ¿no? Entonces, no nos vamos a aprender nada. Lo que dije y me retracto, no nos vamos a aprender, pero vamos a aprender a diferenciar estas pequeñas características de los circuitos, que ya cuando comencemos a trabajar en ellos, se nos va a hacer mucho más fácil. Dime, Profe, una pregunta, ¿de dónde salió la I1, I2, B1 y B2? solo estoy poniendo características. Lo que estoy diciendo es que la corriente en la resistencia 1 es igual que la corriente en la resistencia 2. Que el voltaje en la Ah, ya. resistencia 1 es diferente al voltaje de la resistencia 2. Sí, solamente estoy diciendo eso, solo estoy dejando ese apostillado ahí. Y ya vamos a ver por qué, o ya vamos a ver un ejemplo. Ah, bueno, profe. Listo. Yo les tenía un super video montado eh, con una que, una, ay, el muestro. Una crítica, casi que usted diga crítica, pues no sé qué tan crítico sea este, pero si era un video donde íbamos a hablar un poco de la obra y vida de Frida Kahlo. Sí, entonces exponía yo un poco acerca de de este artista y la importancia que tiene para la cultura de hoy en día y decir, nosotros hoy en día tomamos esta artista por lo que es, o por lo que fue mejor, o por su arte, o por su, o diferentes elementos, ¿no? Este video se los voy a subir a YouTube para que lo vean y me opinen al respecto. De eso va a ser la actividad, van a opinar al respecto del video de Frida Kahlo. Y lo que les digo, yo tenía planeado una cosa totalmente distinta, dejar el video a ustedes para que lo vieran, para que lo pudieran saborear, pero bueno, hay que improvisar. Improvisar sobre la marcha porque no estamos en un país donde el internet sea muy equitativo. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces para nosotros la configuración en serie es de esta manera. Podemos agregar otra resistencia y no hay ningún inconveniente. Voy a hacer las cosas bonitas.
Tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios. Tenemos una resistencia acá de 6 ohmios. Aquí una de 12 ohmios. Y aquí una de 33 ohmios. Perfecto. Entonces, primero que todo, van a preguntar cuál es la corriente de cada una de las resistencias. Esta va a ser la resistencia 1, esta va a ser la resistencia 2 y esta va a ser la resistencia 3. Entonces, ¿cuál va a ser la corriente de la resistencia 1? Si nos regresamos acá, nos dice que la corriente 1 es igual que la corriente 2, que es igual a la corriente 3, ¿cierto? En este caso, pues hay corriente 3. Entonces, ponemos otra vez ese enunciado acá enmarcado y decimos, la corriente de la resistencia 1 es igual a la corriente de la resistencia 2, que es igual a la corriente de la resistencia 3. Luego, entonces, es igual a la corriente total, ¿cierto? Tenemos o sea, solo hay una corriente casi que en todo el circuito. Eso es lo que estamos viendo aquí en este instante. ¿Cómo calculamos esa corriente? ¿O cómo calculamos la corriente total? Tenemos el voltaje total, ¿cierto? Voltaje, no hay otra fuente de energía, solamente hay una fuente de energía que nos está dando 12 voltios. Entonces, ¿qué nos haría falta para calcular la corriente total? Necesitamos la corriente total. Entonces, corriente total, por la ley de Ohm, es igual a voltaje total sobre la resistencia total. ¿Estamos? Voltaje total, ¿cuánto es? 12 voltios. ¿A cuánto equivaldrá la resistencia total? Teniendo en cuenta que esto es un circuito en serie. Pues sencillo, resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Resistencia total es igual a resistencia 1, vale 6 ohmios. La resistencia 2, vale 12 ohmios. Y la resistencia 3, que vale 51. ohmios. Esto me da 51 ohmios. 51 ohmios. Ok, muchas gracias. Y lo anotamos directamente acá. ¿Cierto? Y dividimos voltaje sobre ohmios, da corriente, y me da entonces 12 dividido entre 51, me da 0,236 amperes. La corriente total del circuito, ¿cuánto nos dio? 0,236 amperes. Entonces, teniendo la corriente total del circuito, podemos decir a cuánto equivale la corriente de la resistencia 1. Miren el comunicado o el enunciado que yo pongo aquí en grande, ¿no? Que la corriente total es igual a la I1, que es igual a la I2, que es igual a la I3. 51. No, 51 ohmios. ¿No? 0,236 amperes. 0,236 amperes. Sí, señorita. Entonces, la Gracias. corriente que va a pasar por esta resistencia es exactamente la misma que va a pasar por la resistencia 3 y sería 0,236 amperes. ¿Estamos? Ahora, nos vamos al siguiente enunciado y nos dice que el voltaje 1 es diferente al voltaje 2. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo hallamos los voltajes?
Pues realmente es sencillo. Si ya tenemos la corriente de cada una de las resistencias, ¿cierto? Tenemos la corriente de I1, que cuánto es la corriente que pasa por resistencia 1, va a pasar 0,236 amperios, ¿cierto? Entonces yo calculo V1 es igual a I1, ¿cierto? Por R1. V1 ¿a cuánto equivale? I1 equivale a 0,236 y R1 equivale a 6 ohms. Multiplicamos y me da 0,236 por 6, me da 1,42 voltios. Vamos a dejarlo preciso, 1,41, 6 voltios. Ok, tenemos entonces el voltaje 1. Voltaje número 2, ¿cómo hallamos el voltaje número 2? La corriente número 2, que pues, en este caso es igual para todas las resistencias, ¿no? Pero es importante que tengamos estas nomenclaturas claras por la resistencia número 2. Voltaje número 2 es igual a 0,236 por la resistencia 2. ¿A cuánto equivale la resistencia 2? A 12 ohms por 12. Eso me da que el voltaje 2 me da 2,832 voltios. Perfecto, muy bien. Y por último nos queda el voltaje number 3. Entonces, voltaje 3 es igual a la corriente 3 por la resistencia 3. Voltaje número 3 es igual. Entonces, ¿a cuánto equivale la resistencia 3? Como es un circuito en serie, va a valer exactamente igual en las tres resistencias, que es 0,236 amperios por la resistencia 3, que equivale a 33 ohms. Voltaje 3 es igual a 0,236 por 33 ohmios y me da 7,788 voltios. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora sumamos los tres voltajes? O sea, me daría voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más el voltaje N. ¿Sí? Si hay N cantidad de resistencias, pues será N, el voltaje N. Entonces, voltaje total es igual a 1,6 voltios, que es el voltaje 1, ¿cierto? ¿Cuánto equivale el voltaje 2? A 2,832. Y por último, el voltaje 3, que equivale a 7,788. Voltaje total es igual a voltaje total es igual a 1,416 más 2,832 más 7,788. Era 12,036. O sea, 12 voltios, ¿cierto? Y miren el voltaje total como da 12 voltios. Entonces, de esta manera es como se resuelven estos circuitos en serie, ¿sí? Casi que se coge
pieza por pieza, resistencia por resistencia, y se va calculando absolutamente toda esa resistencia, para poder verificar que todos los datos estén correctos. Preguntas, dudas, inquietudes. Los escucho. ¿Claro el tema? ¿Súper claro? Pues, profe, por el momento vamos bien. No tan enredados, Sí. pero vamos bien. Sí, vamos bien. Bueno. Voy a apagar mi cámara debido a que ya me apareció el mensaje de que mi... Bueno, voy a apagar mi cámara debido a debido a que ya el internet me está molestando, entonces voy a apagar la cámara. Pero bueno, listo, entonces aquí sigue. Bien, entonces vamos a hacer otro ejercicio de resistencias en serie. ¿Listos? Voy a dejar este ejercicio acá. Yo ahorita les subo, les comparto este, este archivo, ¿sí? Que lo pueden desarrollar. Perfecto, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Lo mismo, el circuito de siempre, ¿no? Con su fuente de voltaje, nada nuevo. Ahora le estamos metiendo más de una resistencia, eso es lo nuevo. Tenemos estas tres resistencias conectadas en serie a la fuente de voltaje de 12 voltios. Esta fuente de voltaje de 12 voltios evidencia un consumo de energía o un consumo eléctrico o un consumo de corriente de 5 amperios. Las resistencias cada una tiene su valor, ¿sí? R1, R2 y R3. ¿Cuál es la potencia que suministra la fuente? ¿Cuál es la potencia que suministra la fuente? ¿Todos se me quedan dormidos? ¿Parcial o qué? ¿Quiz o qué? No. Pero me va a tocar. La potencia que suministra la fuente, pues nosotros decimos cuál es la potencia. Potencia es igual a voltaje por corriente, ¿cierto? Por corriente, sí. Y tenemos el voltaje de 10 voltios, ¿cierto? Y la Sí. corriente que suministra la fuente es de 2 amperios, pues es tan fácil como decir que son 20 20 watts. Ok, perfecto. Bien, esta era una cascarita que les quería poner. Pero si ven que Buenos días, no profe, necesitamos... disculpe la demora. Don't worry, be happy.
Esto es ahí un ejercicio de más. Ahora quiero que me calculen la potencia en la resistencia 3. Tienen 5 minuticos para intentarlo hacer, pero en serio, mano, en serio, inténtenlo hacer. Es la única manera de que ustedes entiendan este tema. Si encuentran sus errores, si construyen su pensamiento, si construyen su manera de hacer, su metodología, es la única manera que pueden entender. Entonces, inténtenlo hacer. Profe, Dime, la resistencia 2, ¿cuánto vale? Es que no logro entender el número. 12 ohmios. 12 Gracias. ohmios. 12. Sí, señor, 12. Es que se ve como, no sé, de rarito. En serio, me están criticando mis numeritos tan hermosos. 120. Me salió. 120 que vaca, gallina, perros. 120 ohmios. ¿Esa es su respuesta? ¿Esa es la respuesta que usted daría en el parcial? Pues sí, porque me salió de esos 10 por 12. Recordemos que estamos hablando de potencia. ¿En qué unidades se da la potencia? Es no, amperios con voltaje. La potencia, sí. ¿Y en qué unidades se da? En watts. En watts. Entonces, no les puede estar dando 50 ohmios, o sea, no tiene nada que ver con la pregunta. Yo les estoy preguntando por watts porque yo quiero que me respondan en watts. ¿Qué potencia consume la resistencia número 3? Bueno, vamos a intentarlo hacer. 120 Súper watts. fácil, Me salió. súper sencillo. Espere, profe, 120 todavía no he watts, terminado bueno, vamos a... para rectificarlo. Bueno, hágale. Listo, ya tengo el resultado. ¿Cuándo te dio a ti? Pues como llegué un poquito tarde a la clase, creo que se hace sacándole la resistencia número 3 por voltaje. Entonces saqué la resistencia número 3 y me da 8,3 de voltaje. Entonces multipliqué, para sacar la potencia, es multiplicar el voltaje por amperios. Y eso me dio 83 watts. Ok, listo. Tienen varias respuestas ahí. Bien. Entonces, listo. Vamos a mentalizar nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es la potencia número 3. Es la pregunta, ¿cierto? La potencia de la resistencia número 3. Entonces, ¿cómo sacamos la potencia de la resistencia número 3? Entonces, potencia 3 es igual al voltaje 3 por la corriente número 3. Estamos, ¿cierto? De ahí no he dicho absolutamente nada nuevo. Entonces, yo me regreso aquí a mis apuntes y yo veo que la corriente, cuando los circuitos están en serie, es la misma. O sea que la corriente 3 es igual a la corriente 2, que es igual a la corriente 1, que es igual a la corriente total. ¿Ok?
Perfecto. Esto, me distraje, discúlpenme. ¿Cuál es la corriente total? Entonces, la corriente total, ¿cómo calculamos la corriente total? Entonces tenemos voltaje total dividido entre la resistencia total igual a la corriente total, ¿cierto? ¿Qué nos hace falta de esto? Tenemos el voltaje total, que son 10 voltios. Ahora nos hace falta ya la resistencia total. Chanfle. ¿Cómo hallamos la resistencia total? Si estamos en un circuito en serie. ¿Cómo hallamos la resistencia total si estamos en un circuito en serie? Directamente sumamos Profe, la R1. suma. La suma de toda la Sí, resistencia. correcto. Profe, una pregunta. ¿Todas las resistencias deben estar en el mismo, ejemplo, one? No, o sea, no de kilo y al otro mili, todos deben estar igual. Sí, ¿O no sí, se puede hacer la sí, suma? sí. Lo que pasa es que, pues, sume usted 1 kilo más 500 gramos de carne. ¿Cuánto le da? 1500 gramos. Ah, bueno, pues. O 1.5 kilos, ¿no? O también. Sí, entonces ahí pues es de la misma manera. Bien, se podría o se tendría que pasar todos a una unidad, sí, también se puede manejar de esa manera para que eso no tengamos problemas. En este caso, pues las tres están en ohmios, pues entonces no tenemos inconveniente. Ok. Ok. Entonces tenemos resistencia total. Entonces, la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Ya lo escribimos acá. Entonces, la resistencia total es igual a la 1. ¿Cuánto equivale a la 1? A 5 ohmios. Más la resistencia 2, que equivale a 12 ohmios. Más la resistencia 3, que equivale a 1.2 ohmios. Sumamos, me da 5 más 12 más 1.2. Me da 18.2 ohmios. ¿Estamos? 18.2 ohmios. Entonces, traemos este valor hacia acá. Miren lo que lo estábamos buscando. Nos queda voltaje total dividir entre la resistencia total. Nos da la corriente total consumida por el circuito. Voltaje total, 10 voltios. Resistencia total, 18.2 ohmios. Lo dividimos y ¿cuánto nos da? 10 dividido en 18.2. Profe, me salió 0.54 Es ohmios. correcto. No, ohmios no. Recordemos que estamos en corriente. Perdón. Amperios. Amperios. Eso, muy bien. 0, vamos a aproximarlo a 0.55 porque me da 0.549. Entonces voy a aproximarlo a 0.55 amperios. Si yo les pregunto a ustedes en amperios, pues estoy hablando de corriente. Si yo les pregunto a ustedes en ohmios, pues les estoy hablando de resistencia. Si yo les pregunto a ustedes la potencia, pues les estoy hablando de watts. ¿Cierto? Hay que tener muy en cuenta estas unidades de medida para no equivocarnos. He notado que ese error lo cometemos bastante aquí en este salón, que no sabemos cómo decir esas unidades. Entonces les pido yo voltaje y me dicen 3 amperios cuando les estoy pidiendo voltaje. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta esos datos que les acabo de dar. Espérame un segundo.
No, que eso cual cliente ni que nada, eso se lo dijo ahí a un pelafustano ahí, hágalo como lo dijo y punto. No nos pongamos con maricadas, no nos pongamos a pararnos en gados pichos ahí, yo no tengo tiempo para ir a recoger eso por allá y no, que lo hagas y punto, ya. Bueno, uy, qué pena, me escucharon hablar, discúlpenme. La mejor parte es que está grabado. Sí, voy a tener que borrar eso. Bueno, qué pena con ustedes, qué pena con ustedes. Esto, listo, entonces ya tenemos la corriente total. Entonces, ¿de qué nos sirve la corriente total? ¿En qué estábamos? Ah, pues estábamos que íbamos a calcular la potencia en la resistencia 3. Entonces ya tenemos la corriente, ¿cierto? De la resistencia, de la potencia número 3. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos haría falta calcular el voltaje de la resistencia 3. ¿Cómo lo calculamos? Entonces, voltaje 3 es igual a la corriente por la resistencia. Voltaje 3 es igual a, corriente es igual a ¿cuánto? 0,55. Por la resistencia 3, que es 1,2 ohmios. Profe, tengo una pregunta. Dime, Tatiana. No estuve cuando pregunta. explicó lo de sacar el voltaje. ¿Cómo se hace eso? Veo que sacaste 0,5. ¿Me puedes explicar? Ay, mira, no, sí, ¿qué pasa? ¿Cuál Pues que voltaje? el voltaje número 3, no sé cómo hiciste para dividir el voltaje de 10, lo dividiste en 3. No, bueno, no, todavía, no. Estamos hallando ese voltaje, porque nosotros Ah, sabemos, tenemos una consigna de que en serie las corrientes son iguales y el voltaje es el que es diferente, ¿cierto? Entonces, ahí voy. eh, ajá, entonces vamos a calcular el voltaje de la resistencia 3. ¿Cómo calculamos el voltaje de la resistencia 3? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Ley de Ohm sencilla. ¿Cuánto es la corriente que pasa por la resistencia 3? Decimos que es la 2, corriente que le pasa por la corriente 1,2. 2, que pasa con la corriente 1. No, esto es ohmios, ojo. Es 0,55 amperios. Ah, listo, Esa profe, es ya la entendí. corriente que pasa por la resistencia. ¿Listo? Y la resistencia 3 es igual a 1,2. Voltaje 3 es igual a 0,55 por 1,2 me da 0,66. ¿Qué? ¿Qué estoy esperando ahí? Voltaje, Voltios. voltios. Voltios, perfecto, muy bien. Un segundito más, por favor. Eh, 0,66 voltios. Perfecto. Ya teniendo nosotros el voltaje y la corriente, pues ya podemos hallar nosotros la potencia número 3. ¿Cuánto equivale a la potencia número 3? Al voltaje 3, que es 0,66, por la corriente total o la corriente 3, que es igual a 0,55. Me da 0,363 watts.
Ahora, la pregunta es, ¿será que una resistencia de 1/4 de vatio nos soporta ese batiaje? ¿Sí o no? ¿Lo soporta o no lo soporta? 1/4 de vatio. No, profe. No, ¿cierto que no? Porque 1/4 de vatio es No. 0,25. Y si tenemos 0,36, pues quiere decir que no lo va a soportar. No. Entonces necesitaríamos de medio vatio, que la resistencia de medio vatio soporta 0,5 vatios. Entonces soporta y con tranquilidad, ¿no? Porque le quedan casi que 0,14 watts de sobra ahí para que pueda soportar. Preguntas, inquietudes, dudas. Profe, Dime. qué pena, pero en serio, ¿cómo una resistencia de un medio que es 0,5 aguanta algo de 0,363? ¿Cómo me preguntas? Usted dijo que lo que aguanta la resistencia es de un medio, que es 0,5, pero entonces, ¿cómo va a aguantar una resistencia 0,5, una de 0,363? ¿Qué es lo que nos indica esta energía, esta unidad de medida? Lo que nos indica esta unidad de medida es la potencia que aguanta usted. O sea, imagínense ustedes como unas personas que están cargando leña, ¿sí? Entonces ponen las manos así enfrente de ustedes en paralelo y yo les comienzo a poner palos encima de la leña, Toma. Entonces, si ustedes me dicen a mí, profe, yo solo aguanto que usted me ponga 4 pedacitos de leña encima, porque yo a la quinta se me cae toda esa vaina. ¿Sí? Entonces, eso es lo que usted aguanta. No puede aguantar ni 6, ni 7, ni 8 pedacitos de leña. No, aguanta 4 pedacitos de leña. Yo no le voy a poner más porque eso es lo que usted aguanta. ¿Qué pasa si yo le pongo un pedacito de leña más? No lo Colapsas. soportaría. Se cae, ¿cierto? En el caso de las resistencias, pues se revientan, se dañan, se queman. Es exactamente lo mismo. Ellas solo soportan hasta su medida máxima. En este caso, pues escogimos una resistencia de 0,5 watts o de medio vatio, porque ellas soportan hasta 0,5 watts. Y esta resistencia está trabajando bajo 0,363. Pues entonces, sin ningún problema lo va a soportar, ¿no? Porque es como un aproximado, ¿sí? Sí. Bien, vamos a hacer un ejercicio más y no los molesto más por el día de hoy. Ah, bueno, no, mentira, sí. Tienen el video que les comenté al principio de la clase de Frida Kahlo. Sobre ese video es que vamos a hacer la actividad del día de hoy. Entonces no tiene nada que ver con física eléctrica. Yo lo sé, profe, pero usted que está pensando de física eléctrica y los parciales que nos piensa calificar, el fin de semana van a tener todas las notas de sus parciales y todo en el Q10. ¿Listos? Entonces no se me asusten, no se me afanen, que yo les califico eso para el fin de semana. ¿Estamos? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, señor. Bien, perfecto. Vamos a hacer entonces un ejercicio más.
Bien, tenemos tres resistencias conectadas en serie, ¿sí? Y tenemos una corriente total de 3 amperios. ¿De cuánto debe ser la fuente de voltaje para que este circuito cumpla esas condiciones? ¿De cuánto debe ser esa fuente de voltaje? 5 minuticos para que lo hagan. ¿Listos? Ya regreso, mientras ya regreso voy al baño un momentico, ustedes van haciendo este ejercicio. ¿Listos? Bien. ¿Cómo les fue? ¿Se pudo o no se pudo? Pues, profe, ahí me dio 72 voltios. 72 voltios, perfecto. Bueno, vamos a ver. Entonces, por aquí tenemos una respuesta de 72 voltios. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, vamos a hacer. No problema. Entonces, nuestro objetivo, claro. ¿Cuál es nuestro objetivo? Encontrar el voltaje, ¿cierto? Entonces, nosotros escribimos voltaje es igual a la corriente total por la resistencia total, ¿cierto? ¿Sí o no? Ese es el voltaje total. Voltaje total es igual a corriente total. ¿Cuánto es la corriente total? Miren, yo se las doy. 3 24. La 3 corriente. amperios. Sí, 3 amperios. La resistencia total
Ahora sí, ¿cuánto es la resistencia total? 24. 24 ohms. Ahora sí, 24 ohmios. Ahora sí, voltaje total es igual a 3 por 24. Da 72 72. voltios. Perfecto, muy bien. ¿Tatiana? Muy bien. Fácil, ¿no? Yes. Súper fácil. Súper easy peasy. Bueno, señores, entonces yo hasta aquí los acompaño el día de hoy. Voy a subir el video de Frida Kahlo y tan pronto pues me cargue este coche internet. ¿Sí? Entonces, por ahora pues tienen una actividad en el Q10. Tienen una actividad en el Q10, ya les digo cuál es la actividad en el Q10. Si tenemos un circuito, ¿sí? Circuito con unas resistencias en serie, un voltaje el voltaje es de 15 voltios. Tenemos tres resistencias, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Esta es la tarea. ¿Sí? Y una corriente de 3 amperios. R1 tiene un valor ya definitivo, ya se los doy yo. Da R1 es de 1.2 kilo ohmios. 1.2 kilos. R2, una incógnita. Y R3 es 0,5 kilo ohmios. Ojo, ya tenemos la incógnita definida, ya tenemos nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? R2. ¿Cómo se calcula R2? Voltaje sobre la corriente, ¿cierto? Voltaje 2 sobre la corriente 2. La corriente, ahí les estoy ayudando. Ya la tenemos. Me falta ya el voltaje de la resistencia 2 para poder calcular el valor de la resistencia 2. Entonces, esta es la tarea del día de hoy. Ya se encuentra arriba en el Q10. Lo que me haría falta es esta videollamada y el video de Frida Kahlo que se los estoy debiendo. ¿Listos? Profe, respecto al video de Frida Kahlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, la actividad. Frente al video simplemente lo ven y analizamos el video o lo hablamos en el laboratorio de física. Los comentarios que me quieran hacer acerca de este videito. ¿Listos? Listo, profe. Listo, entonces yo les subo entonces los dos videos, tanto el video de Frida Kahlo como de esta videollamada. ¿Listos? Ay, les voy a subir también este archivo. Voy a ponerle como apuntes suma en serie. Ya inmediatamente les subo este archivo también para que se ayuden a guiar, para que se guíen más bien, se ayuden a guiar, para que se guíen de un segundo, lo estoy subiendo
inmediatamente para que después no se me olvide. Listo, ya les subí también los apuntes para que los tengan ahí. Mientras pues yo subo la videollamada y puedan realizar la tarea. Ah, pues muchachos, les tengo la solución para que veamos de una vez el video de Frida Kahlo. ¿Les parece bien? Yo ya lo tengo arriba. Yo ya lo tengo. Profe, lo va a presentar usted. Sí, yo lo hice. Bueno, Yo listo. lo hice con todo el amor y todo el cariño. Regálame un segundito. Mire, por la clase de WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, disculpen. El video. El video entonces es de electrónica. Sí, yo lo grabé y lo utilicé en las dos clases. Entonces vean los primeros casi que 25 minutos de ese video. Ahí se los paso para que lo vean de una vez. ¿Listos? ¿Entendida la actividad Bueno, del día de profe. hoy? Mientras yo le subo el video a la plataforma. Lo que pasa es que estoy aquí en la fábrica y aquí en la fábrica el internet es re malo. Entonces, pues yo quería era esto, ¿no? Ver esto, que vieran el video. Lo hice pensando en ustedes, pensando en mis estudiantes, pues para hacer algo distinto en las clases. ¿Listos? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces